A raíz de una serie de denuncias debido al estado del manicomio y la manera en la que eran tratados en el centro, es que se planteó a modo de un concurso la construcción de un nuevo asilo. Múnich fue metódico con este proyecto y abarcó con sumo cuidado cada detalle de lo que tenía que haber en un centro para enfermos mentales: arquitectura, ubicación, geografía, clima y entre otros. Mi nombre es Border y este es otro pequeño resumen de todo lo que te hablaremos en este penúltimo capítulo de esta miniserie en casos clínicos, ensayos, la locura, manicomios y hospitales psiquiátricos de Lima. El día de hoy te seguiremos contando la evolución del tratamiento de los enfermos mentales y la forma en la que eran tratados, esta vez en el manicomio de la Magdalena. Todo esto solo aquí en la hoja en blanco, donde tu salud para nosotros es importante. La insanidad, fruto directo de la civilización, es una enfermedad curable. El adelanto de un pueblo a su grado de cultura no solo se aprecia estudiando sus instituciones públicas de asistencia, sino que está en razón directa al cuidado y atención que prestan a los insanos, mejorando sus manicomios, lugares de horror para el vulgo, de criminal curiosidad, a veces en donde el más infortunado de los desheredados encuentra no solo defensa contra los peligros que le rodean, sino también las mayores probabilidades para su curación. Los hospitales para los locos son un consuelo y una esperanza. Actualmente ya no se escucha el término manicomio y loco. Incluso para muchos, esta palabra puede llegar a ser sinónimo de ofensa y discriminación. Sin embargo, antes de que estos términos fueran estigmatizados, eran nombres que se empleaban cotidianamente para la época. Después de varias reformas, esto cambiaría, pero en su tiempo no era un estigma. De hecho, para Múnich y Ulloa y entre otros destacados, el manicomio era el mejor lugar y el único para la curación del loco. En los siguientes párrafos de su informe menciona: por hoy es indispensable el aislamiento del enfermo enajenado. Este aislamiento, secuestro en los asilos o no, es sin duda el más competente factor de curabilidad. Aquí, Múnich y Ulloa en su tiempo planteaban que el enfermo debía ser excluido de la sociedad, en un manicomio, incluso de ser necesario secuestrado, si es que la situación lo requería, porque tenía que encontrar en este lugar la curación. Esta teoría ocasionó que el único hospital de Lima, por no decir del Perú, colapsara por la cantidad de personas que iban a internarse. Esto ocasionó el hacinamiento de enfermos mentales y por ese motivo se planteó la construcción de un nuevo manicomio. Sin embargo, la muerte prematura de Múnich hizo que no pudiese ver los frutos de su proyecto, falleciendo en junio de 1987. Cuando se inició la inauguración del nuevo nosocomio, se recibió la donación de dinero por parte del filántropo trujillano Víctor Larco Herrera. Por esta razón es que a posterior se le daría su nombre a este centro. A partir de la época en la que se abrió este nuevo manicomio, ya podríamos hablar de una psiquiatría más palpable. El hospital fue creado con la idea de una curación del enfermo mental en base al trabajo, y así lo menciona Baltasar Carabedo en la memoria de la dirección de 1932. El trabajo no solo es agente terapéutico de primera importancia que acelera la curación, sino también una fuente inagotable de recursos que contribuyen en parte al sostenimiento de los hospitales psiquiátricos. La inactividad conduce a la demencia, por lo que es indispensable que los enfermos realicen alguna actividad. Bajo la premisa de que mediante el trabajo el loco podía curarse, es que se fundó este nuevo centro. A su vez, el reglamento interno promovía el buen trato, procurar con todo empeño que los enfermos estén constantemente limpios y sean tratados con afecto, sin obligarlos a prácticas religiosas que ellos no acepten, impedir que los enfermos sean maltratados de palabra o de hechos por los guardianes u otros enfermos. Las hermanas deben velar cuidadosamente porque los enfermos gocen de toda libertad y movimiento compatible en este reglamento. En cuanto a los guardianes, figuraba entre sus obligaciones emplear siempre la persuasión y la dulzura, sin injuriar ni maltratar a sus pacientes de obra o palabra. El cuerpo médico del nuevo establecimiento comenzó con un gran problema al momento de trasladar a los alienados de los manicomios anteriores, por lo que sobrepasaron el aforo máximo. También tuvieron problemas para poder implementar esta nueva forma de tratar a los enfermos dentro del recinto. Esto lo podemos leer en uno de los escritos de Emilio Valdizán. La asistencia
La traslación de los enfermos del ignominioso manicomio del Cercado al asilo Colonia Magdalena no había constituido como debió ser en realidad. Las Hermanas de la Caridad no solo no iniciaron este movimiento de reforma de los métodos, sino que también se manifestaron reacias a aceptarlos. Las Hermanas de la Caridad mantuvieron toda crueldad inconcebible de los métodos de violencia y de castigo al despecho de los ruegos y también de las exigencias del cuerpo médico que contemplaba en la perpetuación de los métodos de las religiosas una vergüenza profesional. Es de esta forma que Emilio Valdizán denunciaba las formas y métodos que las Hermanas de la Caridad empleaban hacia los pacientes, mencionando que eran tratados muy crueles para todos los cambios que se venían llevando en la época. Esta resistencia de las hermanas hacia el nuevo trato de los enfermos mentales dificultaba el proceso de cambio que se requería implementar. Esto hay que comprenderlo desde un punto de vista más amplio, mirando hacia atrás desde el siglo XVII. Al no haber una concepción clara de lo que era la medicina, quienes estaban al cuidado de los enfermos eran las religiosas, quienes a través de su fe y la manera en la que Dios, por medio de la Iglesia, les había encomendado, trataban a los enfermos a través de la caridad y la misericordia. Aunque por más contradictorio que parezca, sus métodos estaban muy alejados de sus valores cristianos, que muchas veces usaban para contener a los enfermos de la mente métodos muy drásticos y llenos de crueldad. Sin embargo, a principios del siglo XX, comienza a surgir una psiquiatría naciente, que representaba una psiquiatría más positiva enfocado de un método científico. En contraste, se tenía por un lado una ciencia que en su época se consideraba dueña de la verdad y se atribuía el derecho a tener el poder por el conocimiento, y por el otro lado teníamos a una clase religiosa que se le atribuía el atraso y se consideraba como un remanente del virreinato. Entonces, en esta confrontación no podía caber ambos tipos de visión, la visión caritativa cristiana que tenían las religiosas con la visión científica que se le atribuía a la modernidad. Finalmente, las Hermanas de la Caridad tuvieron que salir del establecimiento y se nombró a Emilio Valdizán como director. En enero de 1921 se cambia el nombre a Asilo de Magdalena, pasando a llamarse Asilo Víctor Larco Herrera. Tiempo después, en 1930, se cambió el nombre de asilo a hospital. El Hospital Víctor Larco Herrera repitió el mismo conflicto que tuvo su predecesor, el Hospital de Cercado, ya que al inicio, en 1918, habían 606 internos. Sin embargo, en 1930 subieron a 1071. Según Tarazona, a comienzos de la década de 1960, el hospital se encontraba virtualmente abandonado, con prácticamente un único médico por pabellón y en una crisis profunda. De la misma manera que el manicomio del Cercado había caído en una crisis por el hacinamiento de los enfermos, el hospital Víctor Larco Herrera estaba pasando por la misma suerte, superando el aforo de pacientes que podían atender. Por este motivo es que Valega escribió lo siguiente: ¿a qué se debe este crecimiento del número de enfermos que tenemos en el hospital? En primer lugar, la acumulación. Cada año deja un remanente de incurables o crónicos que tienen que permanecer en el hospital. En segundo lugar, las facilidades actuales de viajar a Lima. En tercer lugar, el progreso de la cultura popular. Se considera ya al enfermo mental digno de asistencia, lo que antes no ocurría, porque se le dejaba vagar por las calles. En cuarto lugar, la idea de la curabilidad que ha reemplazado la incurabilidad. Al contar todavía con la vieja idea colonial de que el loco solo se podía curar encerrado en un manicomio, esto generó que toda aquella persona que padecía de un problema mental viajara y fuese a parar el único manicomio de Lima, por no decir del Perú. En consecuencia, se originó la sobrepoblación de internos en el centro psiquiátrico. Entre 1960 y 1966, el hospital pasó a ser administrado por el Ministerio de Salud Pública por 30 años. Aún así, pese a los esfuerzos de los nuevos administradores, aún no se logra cubrir las necesidades de todos los pacientes, como menciona Tarazona. Había 26 psiquiatras para atender a 1900 enfermos mentales. Llegó un momento en el que se requirió tener más hospitales psiquiátricos. Se llegó a implementar un hospital en 1940, el cual se quedó estancado y tuvo que cerrar.
Tiempo después, se abrió nuevamente con el nombre de el Hospital del Asesor. En 1964 se comenzó a llamar Emilio Valdizán. A su vez, tras querer celebrar el aniversario por la primera migración japonesa en el Perú, el gobierno estimó una suma de dinero para una construcción de un centro de salud comunitario llamado San Juan Bosco, el cual en 1982 se llamaría Inorio Delgado y Noguchi. Fueron entonces 3 establecimientos psiquiátricos en Lima los que se encargarían de las personas con enfermedades mentales. Sin embargo, algunos supervisores y algunos organismos gubernamentales fueron encontrando algunos hechos nada favorables con el trato a los pacientes. Se está llevando un proceso desde el 2002, el cual consiste con la construcción del Centro de Salud Mental Comunitario, con el fin de descentralizar la asistencia de salud mental. Ya no se habla de una atención psiquiátrica, sino de salud mental. Espero les haya gustado el episodio de hoy, el penúltimo video de esta miniserie. Ya estamos por acabar con este pequeño piloto, pero no quiero despedirme sin antes darte las gracias por haber llegado hasta aquí. Si te gustó este trabajo, no olvides darle likes y suscribirte. Así nos vas a estar ayudando a crear más contenido como este al canal. También queremos agradecer a las fuentes que nos llegaron a traer esta información aquí en el canal. Nada de esto hubiera sido posible sin el trabajo de psiquiatra Santiago Stucchi y su libro Loquerías, manicomios y hospitales psiquiátricos de Lima. Un libro que lo puedes adquirir fácilmente en el fondo editorial de Cayetano. También el conversatorio sobre loquerías y manicomios y hospitales psiquiátricos de Lima, organizado por el Club de Historia de la Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Asociación Estudiantil Cincelando el Alma, del 22 de noviembre del 2020. Un conversatorio que lo podrás encontrar aquí mismo en YouTube. Eso sería todo de mi parte. Nos vemos en un siguiente capítulo a la misma hora y en el mismo canal de siempre. Yo soy Border y esto fue Ensayos la locura, manicomios hospitales psiquiátricos de Lima. Miniserie de casos clínicos solamente aquí en La Hoja en Blanco, donde tu salud mental para nosotros es importante.